Amados amigos, hermanos y Salvador Jesucristo, sea en cada una de sus vidas en este día miércoles 6 de agosto del año 2025. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de gloria, de honra, de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es suya, Dios amado, Dios eterno. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en propiciación de nuestros pecados, Señor. Te pedimos que otorgues don de fe, don de arrepentimiento, que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada corazón que está entenebrecido, en cada mente, Señor amado Padre. Tu palabra rompa toda cadena y destruya toda fortaleza del diablo, que usted lo reprenda, Señor amado Padre, precioso Rey de gloria. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y sane a los enfermos, liberte a los cautivos y que el Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Que los corazones sean restaurados, los hogares sean ministrados por tu poder y tu gloria, y restaure los matrimonios, los hogares, la familia. Que vuelvas el corazón del hombre, que ese corazón de piedra lo transformes en un corazón de carne, y que los laves con agua pura y pongas de tu espíritu en su espíritu. Que hoy haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Gracias te damos, mi Señor amado Padre, porque tu bondad, tu amor y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor amado Padre. Destruye todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas y toda hueste espiritual de maldad que está operando en regiones celestes. Destrúyelas, Padre amado. Y que tu Espíritu Santo hoy, Señor amado Padre, pase carbón encendido en mis labios, para que no sean palabras persuasivas de inteligencia ni sabiduría humana, sino que sea usted libertando a todos los cautivos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, vamos a estar abriendo las Escrituras, gloria sea al Señor, en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16 en adelante. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante, y dice así la palabra del Señor, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema Dios te está buscando para salvarte. Dios te está buscando para salvarte. Este tema es muy importante porque Dios envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora el hombre está perdido y su corazón está entenebrecido porque no cree y porque el hombre en su razonamiento y en su corazón dice la palabra del Señor que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero hay un Dios lleno de amor y lleno de misericordia y de bondad, que quiere perdonar tus pecados, que te quiere limpiar de toda oscuridad y de toda iniquidad, y envió en propiciación de nuestros pecados y del mundo entero a su Hijo llamado Jesús, el Cristo, el Salvador, el que vino a buscarte para decirte que te ama. La palabra del Señor nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego y a todo aquel que cree. Y es necesario que usted crea, y es necesario que obedezca la palabra, y es necesario que se aparte de sus malos caminos, y es necesario que confiese su pecado, y es necesario que reconozca que Dios es el Señor y el Salvador de su vida y de su alma. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre dice la palabra del Señor? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esta que está escrita aquí. La palabra del Señor. Esta es la verdad. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios y no quiere conocer la verdad, porque la verdad te confronta y la verdad te dice realmente qué es lo que Dios detesta, qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que a Dios no le agrada, entonces eso hace que exista una fricción, exista un choque, porque el hombre no quiere tomar en cuenta a Dios, y si quiere tomar en cuenta a Dios, no le obedece conforme a la Escritura, sino que vive conforme a sus razonamientos, y los razonamientos del hombre son tenidos siempre hacia el mal. Pero hoy hay una verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad habla de Cristo, y Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero el hombre vive esclavo en el pecado, en la iniquidad, en la oscuridad.
Porque la ira de Dios, dice, se revela contra toda impiedad. Y es desde el cielo, dice la palabra. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque queriendo ser sabios, dice esta palabra, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Porque habiendo conocido a Dios, no glorificaron su nombre, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, cuando usted no quiere tomar en cuenta a Dios, entonces Dios lo desecha. Dios hacía así con su pueblo Israel. Cuando Israel se pervertía, Israel se corrompía, Israel no obedecía, el pueblo de Dios era entregado en manos de sus enemigos. Era entregado como esclavo hasta que se volviesen a su Dios. Y una y otra vez, pero Dios en su amor y su misericordia había establecido un pacto con ellos. Y cada vez que clamaban, pues Dios los volvía a ayudar. Pero ellos eran infieles y su duro y tenebrecido corazón siempre era dado hacia el mal. Y así está la humanidad. Y así está esta tierra llena de maldad, de iniquidad, de oscuridad. Pero Dios tiene un pacto de salvación, un plan de salvación para usted, mi amigo, mi amiga. Y queremos que usted lea con nosotros esta porción bíblica. Romanos capítulo 1, del verso 16 al verso 30. Y ahí encontramos en la segunda parte de que habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Él es, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y es ahí donde vemos en diferentes tipos de naciones y pueblos y etnias y razas que unos adoran a las cosas creadas antes que al Creador, y eso es idolatría, y eso es abominación delante de Dios, porque el hombre toma a cualquier cosa creada como su Dios y lo representa como su Dios, sean estos hombres o animales, reptiles o aves. Y usted ve que en un lugar adoran a la vaca, al león, al tigre, otros adoran a las aves y otros adoran a hombres de Dios que ya murieron y Dios no le agrada aquello. Dios lo llama eso idolatría. Dios llama eso abominación y es pecado delante del Señor. Y dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, Dios vino en propiciación de sus pecados en Jesucristo el Salvador. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, dice el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 4, en el verso 12, dice que no hay otro nombre. Así que si el hombre adora o el hombre quiere encontrar la salvación en otro hombre, en otro nombre, no lo va a encontrar.
Eso es idolatría. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Y cuando a Dios no le agrada que el hombre le desobedece, entonces dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué hacía con su pueblo cada vez que su pueblo no lo reconocía como su Dios verdadero y se iban tras los dioses ajenos, tras los Baales, tras la mentira, tras el engaño? Él los entregaba en manos de sus enemigos. Eran esclavos del pecado. Y eso es lo que sucede acá, que Dios entrega al hombre en sus propios razonamientos, porque no quieren obedecer al Evangelio, no quieren creer para ser salvos. Pero hoy lo animamos a usted que nos está viendo y nos está escuchando a través de la radio, la televisión, las redes sociales, que hoy acepte a Cristo como su Señor y Salvador, que hoy le crea y lo reciba, para que usted sea hijo de Dios, para que no vaya a la condenación eterna, sino que hoy usted le obedezca a aquel llamado que Dios hace a su vida. Dios lo está llamando, Dios te está buscando para salvarte, mi amigo, mi amiga. Pero dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso dice la Escritura que los homosexuales, los que se echan con varones, no entrarán al reino de Dios, porque es abominación delante de Dios. Así exista una ley terrenal que te ampare y que te diga que tienes derecho a hacer con tu vida sexual, con tu género, lo que usted desee, pues en la palabra del Señor eso se llama pecado, eso es iniquidad. Vives en una vida de oscuridad, pero cuando viene la luz de Cristo a tu vida, a tu corazón, porque Dios te está buscando para salvarte. Hoy es día de salvación. No deje que el diablo, que el Señor lo reprenda, lo engañe. Y dice que nosotros los odiamos. Nosotros no odiamos a nadie, porque si nosotros odiamos, entonces ¿dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? Solamente que hay que predicar la verdad, solamente que hay que decirle la verdad. Y la verdad es esta Escritura. La verdad es la palabra, el Evangelio de salvación. La verdad no es que yo esté de acuerdo con ustedes. Tengo que estar de acuerdo es con Dios. Tengo que estar de acuerdo con la palabra. Y la palabra nos dice aquello y usted y yo no la podemos cambiar. El hombre puede reformar la constitución de una nación cuantas veces quiera, pero el hombre no puede cambiar la verdad de Dios. Porque cuando el hombre cambia esta verdad, entonces Dios lo abandona en su necio y en su razonamiento entenebrecido corazón que tiene. Y entonces ahí donde se corrompe el hombre. Es ahí entonces donde Dios ve a aquel hombre corrompido, aquel hombre en pecado, en iniquidad, en oscuridad, en maldad, y envía a su Hijo Jesús en propiciación de los pecados, para que por medio de la fe que es en Cristo Jesús, el hombre sea justificado de su maldad, de su iniquidad, de su pecado. Pero tiene una cosa que hacer el hombre: arrepentirse de sus pecados. Así que arrepentíos y convertíos, dice la palabra, para que sean borrados vuestros pecados. Cuanto pecado usted tenga, Dios lo puede borrar. Así que hoy, mi amigo, mi amiga, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que sucede con muchas personas del mundo. Como tienen una mente reprobada, Dios pues los entrega
y los deja, los abandona, pero todavía los mira con misericordia. Los mira con misericordia y no quiere que usted se pierda, sino que se salve. Pero ahora dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Este poder de Dios que es para salvación es para que todo aquel que en Él cree. El que no cree, dice la Escritura, que es condenado. Pero el que cree no será condenado. Y Dios te está buscando para salvarte hoy. Dios envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Dice la palabra en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Y aunque el hombre esté atestado de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño y malignidades, y sean murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y así está esta tierra, así está este mundo lleno de personas con este tipo, con este carácter de maldad, de iniquidad y de pecado. Pero hay un Dios que envió a su Hijo, al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y hoy Dios quiere hacer algo con usted. Quiere limpiarlo de toda maldad, de toda iniquidad. Dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Y qué es digno de muerte? Dice que la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, la muerte segunda, la condenación eterna. Pero hoy tome en cuenta algo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios lo está buscando a usted para salvarlo. No importa cuánto pecado tenga, no importa cuánto pecado haya cometido, hoy Cristo puede limpiar su pecado, su iniquidad. Solamente tiene que aceptarlo a Él como su Señor, su Salvador. Porque si usted sigue ahí en su entenebrecido corazón, en su razonamiento, queriendo vivir como usted desea vivir, en desorden, porque es un desorden. La vida del pecado es desordenada. Puedes pensar como usted desee, pero conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Y esa verdad habla de Cristo. Por eso le predicamos acerca de la salvación, acerca del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si quieres ser salvo, la Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él no hace acepción de personas. No importa cuánto pecado haya en su corazón. Donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Y esa gracia, ese regalo no merecido, Cristo lo pone hoy a su disposición. ¿Qué tengo que hacer, predicador? Simple, orarle a Él, pedirle perdón, apartarte del mal para alcanzar misericordia. ¿Quieres hacerlo? Entonces repite conmigo la oración de fe y dígale: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Te acepto como Señor y Salvador.
de mi vida y de mi alma. Te pido, Señor, que me selles con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, si usted hizo la oración, de hoy en adelante siga estos consejos, ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Vamos a orar para ser despedido y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Vamos a salir de la transmisión en tu presencia. Llévanos con bendición, guárdanos y apártanos de todo mal. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.